Y seguimos nuestra conversación con el doctor Diego Torales. Doctor, hacías un poquitito un conteo de lo que ha pasado en cuestiones de entrega de títulos durante todo este tiempo y ahora me gustaría hablar un poquito de este primer semestre del 2023, cómo han estado principalmente esos casos de invasiones que también venimos haciéndole el seguimiento desde acá, ya sea desde Proagro o Proganadería. Siempre vamos también compartiendo con la audiencia lo que va ocurriendo y queremos conocer un poco de ese análisis que vos lo vivís más de cerca. Bueno, yo siempre resalto que en los años electorales siempre era costumbre tener eh, muchos casos de invasión previas a las elecciones, ¿verdad? Esta situación hoy no se da gracias a la vigencia de la ley Riera Zavala. Si bien es cierto, no se solucionó en un 100% el problema. Eh, de hecho que la ley pretendía disminuir los casos de invasión y eso sí ocurrió, ¿verdad? Entonces, hay casos, pero son muy puntuales, en los cuales se trabaja, digamos, en San Pedro, en Antequera tuvimos un caso, algunos casos bastante emblemáticos en el departamento de Caguazú, eh, pero ya no en los números en los cuales normalmente se resaltaba el periodo electoral y decíamos, qué sé yo, 40, 50 casos de invasión antes de las elecciones, ¿verdad? Hoy no se da esa situación, por suerte. Para nosotros es una tranquilidad que se haya aumentado el marco penal para los casos de invasión y que naturalmente, por eso yo decía, la vigencia de esa ley más de alguna u otra manera la gestión de titular tierras es notable cómo logra, parece, tranquilizar al sector campesino, incluso estando no en crisis económica, porque esa situación tampoco es, ¿verdad? Pero estando en una economía que, o sea, en años de no muy buen crecimiento económico por una cuestión hasta de pandemia que tuvimos, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto general, si vos sumás todos los factores, había una altísima posibilidad de que tengamos foco de invasión en todos lados, cosa que no se dio eh, por lo que yo te decía, ¿verdad? O sea, la vigencia de esta ley, más la gestión también de la actual ministra del INDER, ¿verdad? Ahora veamos, para nosotros estamos esperanzados a partir del 15 de agosto con la gestión que vaya a tener Santiago Peña, porque finalmente yo creo que él va a dar muestras de que en realidad va a hacer respetar el Estado de Derecho. Eh, lo hablábamos en el corte, nosotros creemos que la designación del ministro Riera, eh, vemos con muy buenos ojos eso porque finalmente él ha sido hasta aquí un protector del sector productivo, de hecho que él es productor y su familia lo es de hace décadas. Entonces, su padre fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente es un lujo tenerlo a él como ministro, a sabiendas de que es un ministerio difícil, ¿verdad? Y a sabiendas de que la tarea que le va a tocar a él no va a ser absolutamente nada fácil, ¿verdad? Ya que tocaste el tema, doctor, ¿cuál crees que sería un proyecto interesante para implementar o alguna necesidad que siga existiendo desde el sector justamente que pueda estar también motivada por la asunción al ministerio de Enrique Riera? Las expectativas son bastante altas, ¿verdad? O sea, él lo primero que hizo fue indicar de que hay un grupo que es el grupo Lince que tiene que ser potenciado, ¿verdad? Yo creo que él está bastante enfocado en aumentar la seguridad a través de una respuesta inmediata que eventualmente sería esa, ¿verdad? Habrían otras políticas que seguramente él va a ir desarrollando una vez que asuma el cargo, ¿verdad? Eh, para nosotros el mensaje político de que él va a ser el ministro del Interior, para nosotros es bastante alentador. Eh, y lo primero que él muestra como mensaje es, bueno, yo necesito mejorar la seguridad al día siguiente de mi asunción, ¿verdad? Las políticas de seguridad que él vaya a implementar, digamos, para a más largo plazo, seguramente va a sentarse con los sectores afectados, ¿verdad? Porque
el ministro del Interior no solamente va a estar ocupado de la seguridad interna a nivel urbano, sino que también a nivel rural, ¿verdad? Yo desconozco cuáles serían las políticas que él va a implementar para aumentar la seguridad a largo plazo, ¿verdad? Sí sabemos, porque él ya lo dijo de manera inmediata, que es potenciar el grupo Lince, ¿verdad? Quedará por hablar lo que se hará con Conalcar y otras dependencias del Ministerio del Interior. Y nosotros vamos a estar a la expectativa y a las órdenes también para eventualmente hablar de la seguridad en el campo, ¿verdad? Doctor, en materia de seguridad, ¿cómo ha estado este primer semestre, lo que ustedes manejan también en cuestiones no solamente de invasiones, sino también lo que siempre sufren los productores, casos de abigeos? Bueno, en esos números no han disminuido, lastimosamente, ¿verdad? Por eso te señalaba lo de Conalcar, ¿verdad? O sea, cuáles son las políticas que seguramente ellos van a aplicar, yo desconozco, ¿verdad? Ahora bien, la falta de seguridad se siente no solamente en el área urbana, también en el campo, ¿verdad? Estamos teniendo casos de abigeos tipo comando, donde prácticamente secuestran una estancia y entran con camiones a llevar animales, ¿verdad? No tengo los números a mano, pues la Conalcar finalmente depende de otros directivos de la rural. El caso de Seferino Méndez, Martín Filártiga, que ellos están, digamos, más imbuidos del tema abigeo, ¿verdad? Sí, yo te puedo asegurar de que trabajamos todos en conjunto y generalmente cuando hay casos de invasión también hay casos de abigeo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar cruzando datos con ellos, ¿verdad? Doctor, muchas veces lo que hablamos con los productores o lo que ellos nos cuentan a nosotros es que quizá las leyes que existen actualmente en nuestro país a la hora de castigar justamente a estas personas que entran, que invaden y que realizan también estos destrozos dentro de las propiedades privadas son muy bajas, o inclusive se llega a negociar nomás por atrás y después salen muy rápido otra vez en libertad. Claro, pasa que hay problemas que son, digamos, un conjunto de varias situaciones. Para nosotros es importante que el sector campesino tenga una estabilidad, ¿verdad? Y que no sean utilizados en periodos electorales como un gran bolsón de votos nomás, ¿verdad? Por eso que hablábamos de que se tiene que arraigar a la familia campesina, ¿verdad? Es la única forma de que podamos conseguir, digamos, tranquilidad en el campo, ¿verdad? Mientras que ello no ocurra o le tengamos todos de manera informal, no vamos a conseguir tranquilidad, ¿verdad? El productor, dentro de todo, lo único que pretende es trabajar tranquilo, ¿verdad? Para nosotros es súper importante que la bancada del Frente de Iguazú, por ejemplo, hoy haya perdido ese espacio de poder que tenía, porque lo único que generaba era para nosotros grandes problemas con sus pedidos de expropiación, ¿verdad? Tenemos el caso de un legado de ellos prácticamente ahora, el pedido de expropiación de las tierras de la agroganadera Talliguazú, ¿verdad? Donde a Eduardo Núñez se lo secuestró, se lo maniató, se le golpeó, ¿verdad? Ahí adentro hay, ¿qué hay? Cultivo de marihuana y rollo tráfico, lo que hay ahí, ¿verdad? Y fíjense que eso nosotros ahora estamos trabajando para que el señor presidente Mario Abdo Benítez pueda vetar esa ley o ese proyecto de ley, porque de sancionarse eso sería trágico, ¿verdad? Porque son 3.800 hectáreas en el distrito de Un, Caguazú, donde incluso hay tierras que ha adquirido el Estado que ni siquiera puede pagarlas, ¿verdad? Y que son tierras que se adquirieron hace años, estamos hablando de decenas de años, y que aún no se terminan de pagar, ¿verdad? El caso de las tierras del luto le están ahí al lado nomás, ¿verdad? O sea, cerquita, en el mismo distrito, ¿verdad? Y esas son creo que 400 hectáreas. Esas todavía no se pudieron pagar. Y ese expediente es del año 78, imagínate. ¿Qué sería si es que se expropian las tierras de Eduardo Núñez? Son 3.800 hectáreas. 3.800 hectáreas a los precios actuales es un montón de dinero que básicamente vamos a tener que estar pagando todos, vos, yo y todos los contribuyentes. ¿Para qué? Para gente que cultiva marihuana, para gente que secuestró y golpeó a un productor, para gente que se dedica al rollo tráfico. Entonces, básicamente esa irresponsabilidad legislativa
tiene el tutelaje de gente como, por ejemplo, el senador Ledesma, ¿verdad? O el caso de Richard, ¿verdad? Entonces, para nosotros son actos realmente irresponsables, ¿verdad? Estamos trabajando para que reitero, para que el presidente de la República, en este caso, pueda vetar ese proyecto, porque sería muy grave para nosotros que salga una ley y que se termine endeudando más al Estado paraguayo para comprar tierra a quienes realmente no la merecen, ¿verdad? Porque ahí no hay, yo creo, mucha gente que merezca, que ni siquiera seguramente son sujetos de la reforma agraria, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que el Estado tiene un pasivo de más de 100 millones de dólares para compra de tierra, y en realidad estos mismos parlamentarios redujeron el presupuesto para compra de tierra al INDER de menos de 2 millones de dólares, porque creo que tenemos una capacidad presupuestaria de 12.500 millones de dólares para compra de tierra, ¿verdad? Y eso es realmente nada si tomas en cuenta de que hay más de 900.000 millones de guaraníes que se ven por tierra, ¿verdad?, en Paraguay. Y estos mismos tipos que golpearon el presupuesto para compra de tierra son los que finalmente hacen prosperar proyectos de leyes de expropiación. Ellos golpean el presupuesto por un lado para compra de tierra y por otro lado pretenden expropiar. O sea, ¿cómo pretenden pagar las expropiaciones si ellos cercenan el presupuesto para dicho efecto, ¿verdad? O sea, realmente lo único que pretenden es la confiscación de tierra, de hecho, ¿verdad? Para mí es absolutamente lamentable, ¿verdad? Pero todavía seguimos con esa irresponsabilidad legislativa. Esperemos, vamos a ver cómo se conforma el nuevo Parlamento. Senadores y diputados, estamos esperanzados en que en realidad no se tenga más este tipo de conductas, ¿verdad? Y se vea un poco la realidad en la cual están, ¿verdad? Porque, reitero, ¿verdad?, por un lado meten proyectos de expropiación, hacen prosperar los proyectos de expropiación, y por otro lado cercenan el presupuesto para el pago de esas tierras. Totalmente. Bueno, doctor, como siempre es un placer hablar contigo. Te agradecemos muchísimo el que hayas venido nuevamente a hablar un poquito de todos estos temas. Y bueno, te estaremos invitando próximamente para que vuelvas a darnos más detalles y ver ya también cómo se va a conformar todo el plantel del nuevo presidente y ver también qué es lo que se va a hacer de ahí en adelante. Katiuska, muchas gracias a vos, al canal, por el espacio que siempre nos dan para poder un poco actualizarle a la opinión pública sobre la situación en la que estamos jurídicamente, por lo menos desde donde a mí me toca, ¿verdad? De hecho que hay otras comisiones de trabajo en la rural que se dedican a otros aspectos de la vida, de la vida productiva. Y para mí es muy importante que podamos dar a conocer la situación en la cual estamos en cuanto a seguridad jurídica, por lo menos. Gracias, doctor.